Ok, bueno, vamos a empezar con el tema. El tema del día de hoy es volviendo en sí. Y acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 en adelante. Es una parábola muy conocida. Evangelio de Lucas, capítulo 15, del 11 al 23, dice la palabra: también dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y ponerle anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Es una de las parábolas más conocidas que nos deja el Evangelio de Lucas, donde narra la historia de 2 jóvenes. Creo que la mayoría conocemos esta historia, amén, que vivían con su padre, pero había uno en particular de ellos, el hijo menor, que ya necesitaba, ya quería por adelantado su herencia, ya molestaba a su papá y ya le pedía que le diera esta herencia. Este joven era su idea, su propósito, y el padre accede a darle esto al joven y malgasta toda su herencia cuando el joven la recibe. ¿Sabes? Dice la palabra que se quedó sin nada y empezó a pasar necesidad porque todo lo había malgastado, ¿verdad? Esto leíamos, ¿cierto? Todo lo había malgastado, dice la palabra de Dios. Y cuando tú no tienes nada, pues tienes necesidades. Y este joven, en aquel lugar donde se había ido lejos de su casa, empezó a tener necesidades. Y lo que tuvo que hacer es buscar en algún lugar donde alguien le pudiera ayudarle, apoyarlo. Y lo que pudo encontrar es que alguien le dio trabajo cuidando cerdos. Y era muy indigno para un judío cuidar cerdos, porque el cerdo lo tienen por un animal inmundo. Y el hecho de que aceptara nos revela el nivel de desesperación que tenía este joven, el nivel de hambre que tenía para desear la comida de los cerdos. ¿Estamos aquí? Entonces, sabes, hermano, estos meses el pastor ha decidido que se estará hablando en la iglesia acerca del pecado. Y yo quiero hablarte de unos puntos que a mí me inspira este pasaje cada que lo leo. Y yo quiero hablarte de 3 puntos claves que nos ayudarán a ser libres del pecado. Y el primer punto del que te quiero hablar esta noche es reconocer que estamos en una situación de pecado. Este sería el primer punto del que quiero hablarte esta noche. Hay una palabra que a mí me llama la atención de esta historia, y es cuando en el versículo 17 dice volviendo en sí. Y volver en sí significa recuperar el sentido o el conocimiento, entrar en razón y verse afectado por la situación. ¿Estamos aquí?
Él volvió en sí, él reaccionó, recuperó el conocimiento. La tragedia de este joven empieza a cambiar cuando por fin reconoce la situación en la que estaba. Y la situación en la que estaba es que estaba en pecado comiendo con los cerdos. Que su rebeldía, su vida desenfrenada, su mala administración lo tenían literal en el piso. Lo tenían comiendo con los cerdos. Por eso vuelve en sí. Ahí sacude levemente al que tienes al lado y dile, vuelve en sí. Vamos, dile. ¿Sabes? Ese falso bienestar de estar apartado del Padre ya le estaba cobrando facturas a este joven. Y muchas veces queremos convivir con nuestro pecado y no queremos reconocer que ese pecado nos está haciendo daño. Y estaba recordando que en la pasada cena de matrimonios hubo puntos claves que se tocaron y entre uno de ellos fue el adulterio. ¿Cuántos pudieron venir a esta cena que fue de bendición? ¿Amén? Gloria a Dios, faltan más todavía. Y uno de los temas que sacudió mucho, creo que muchos, bueno, algunos tal vez, ¿verdad? Que pudo como dejarlos muy serios, es que el tema del adulterio, el tema de la infidelidad. Hubo preguntas y respuestas y aquí hubo preguntas que hubo gente que se contestara, que querían que se les contestara acerca de esto. Y creo que hoy en día parejas cristianas pueden estar sumergidos sobre este tipo de situaciones. Adulterio en matrimonios cristianos. Y así como están de serios se tocaba este tema aquí. O sea, hay algo que tiene que hacer en nuestras vidas, que volvamos en sí de aquel pecado en el que tal vez podamos encontrarnos. Y el mismo David en el Salmo 51 del 3 al 4, te voy a leer la versión Dios habla hoy. Reconozco, escucha cómo escribe David, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente, contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo malo, lo que tú condenas. Este salmo que acabamos de leer se intitula, escucha hermano, oración de arrepentimiento, pero ve cómo más le ponen este salmo. Salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé. O sea, salmo de David cuando tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Y qué bueno que ahora ya nos escriben salmos reconociendo nuestro pecado, si no ahí estaríamos ventaneados todos, ¿verdad? ¿Sabes? Tuvo que venir el profeta Natán y hacer volver en sí a David para que reconociera todo lo que había hecho. Incluso en segunda de Samuel, yo te lo leo, no te preocupes, 12 del 9 al 12 en adelante dice cómo le habla el profeta y lo confronta, le dice, ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? O sea, el profeta Natán tiene que ir con David de parte de Dios y le tiene que dar esta palabra para que David vuelva en sí. Y mira cómo le empieza a hablar. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? O sea, has asesinado a Urías elitita, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Checa cómo le está hablando el profeta al rey David. Yo el Señor declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ella a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. Wow. Dura palabra del profeta contra David. De parte de Dios venía el profeta, pero tenía que hacer reaccionar a David. Y es entonces cuando se escribe este salmo y David reconoce, como dice el versículo 3, reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente, contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo malo, lo que tú condenas. Es confrontado David a través del profeta, y entonces es cuando el Señor empieza a trabajar con David para que David empiece a tener
esa carga de pecado, porque sabes, David ni siquiera sabía que esta palabra era para él cuando él empieza a visitar al profeta. ¿Alguien ha leído esta historia? Aún siendo rey, con el poder que tenía David, sabes, él pudo haber dicho, vete de aquí de mi presencia, pero escucha al profeta y reconoce que el profeta le traía esta palabra. El reconocer que hemos pecado nos ayudará a llegar más rápido a la redención, hermanos. El reconocer que hemos pecado nos hace levantarnos. Por eso el hijo pródigo vuelve en sí, y en el versículo 18 me gusta esto: me levantaré e iré a mi padre. Esto es lo que piensa. Por eso cada vez que tú y yo estamos aquí, reconocemos que hemos fallado y estamos arrepentidos, y abogado tenemos para con Cristo Jesús. Por eso cada viernes y domingo decidimos levantarnos de donde estamos y estamos en este lugar reconociendo que hemos pecado. Y la gente allá afuera, a alguien le ha tocado que le digan, sabes, las iglesias cristianas están llenas de hipócritas y pecadores. ¿Alguien ha escuchado esto? Y sabes, tal vez sí tengan razón en que somos pecadores, pero la diferencia es que tú y yo hoy nos hemos levantado para estar aquí. Tú y yo nos hemos levantado. Por eso estamos aquí, en la casa del Padre. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Por eso estamos aquí. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes les irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Por eso cada vez que escuches este tipo de palabras, tú tienes que decir, voy a la casa del Padre y voy a ponerme a cuentas con Él de todo lo que pasó en la semana. Ya es viernes, me preparo y ¿sabes qué? Y me levanto de aquel pecado que me tenía en el piso, y me levanto de aquel pecado que Satanás me había estado señalando con esto. Me levanto. Vuelvo en sí, reacciono. Una de las respuestas del pastor Barreto era decir, aléjate y huye de la fornicación, huye del adulterio. Pero tenemos que volver en sí. Tenemos que cuestionarnos si como hijos de Dios es digno estar comiendo con los cerdos, vaya a estar en el pecado. Pero yo creo que el Señor está haciendo la obra en nosotros. Yo creo que el Señor está trabajando en nosotros. Por ahí alguien puso, no somos perfectos, pero estoy en proceso. Estoy en crecimiento. El Señor está trabajando conmigo. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Y punto número 2, yo quiero decirte que el pecado confunde nuestra identidad de hijos. El pecado confunde nuestra identidad de hijos. Ve el versículo 20 con el cual estábamos leyendo. Dice, y levantándose, están hablando del hijo pródigo, vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Podemos checar esto? El joven ya había preparado un speech de arrepentimiento. Eso está muy bien, porque esto nos habla que quería remendar su culpa. Pero algo que produce el pecado y que Satanás quiere dejar siempre en nuestras vidas es que cada vez que tú y yo pecamos, ya no somos hijos de Dios. Por eso este joven llega con el padre y le dice, ya no puedo ser digno de ser llamado tu hijo. Y Satanás es cuando dice ahí, perfecto, voy ganando. De hecho, en parte del discurso del joven, él cree que ahora ya debe ser un jornalero, ¿cierto o no? Dice, ponme como a uno de tus jornaleros, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él quiere perder la identidad que ya tenía. Tú ya tienes una identidad de hijo. Él quería perder la identidad de hijo y quería bajarse a ser un jornalero porque había entendido que había pecado. Pero esta identidad no se puede perder, hermano. Dile al que tienes a tu lado, tú eres hijo de Dios. ¿Sí lo creemos? Y sabes,
Por supuesto que la paga del pecado es muerte. Por supuesto que Dios no puede habitar donde hay pecado. Pero una vez que hemos sido redimidos por su sangre, podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente cuando hayamos pecado. Amén. ¿Alguien le da gusto esto? De hecho, primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3 en adelante, dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí esta noche? Amén. Y si por alguien no levantó la mano, voltea, lo ve raro, quién sabe, es un infiltrado. Mira, ve cómo dice: mira con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Qué identidad tan hermosa. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Queridos amigos, así dice la Biblia, ya somos hijos de Dios. No se escuchó. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Amén, estamos aquí. Pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa o esta gran esperanza se mantendrán puros, así como Él es puro. Hay que mantenernos puros. Hay que mantenernos puros. Pocos amenes. Del hebreo agnos, esto quiere decir puro. Y de esta misma raíz, agios, que es santo, el adjetivo describe una persona o cosa como limpia, modesta, pura, sin mácula, moralmente sin falta y sin mancha. Esto quiere decir puro. Amén. ¿Queremos ser puros? Y por eso me encanta cómo cierra primera de Juan. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Yo tengo esta gran expectativa, esta gran esperanza, esta gran fe de encontrarme con el Señor, y tengo que mantenerme puro. Dile al que tienes a tu lado: tienes que mantenerte puro y sin mancha. Amén. Sabes, nuestra identidad de hijos se distorsiona cuando pecamos y nos alejamos del Padre. Por eso este joven empieza a titubear, se encuentra con su padre y le dice: ya no me llames tu hijo, ahora quiero ser un jornalero. Y esto es lo que produce el pecado en la mente de las personas. Se distorsiona tu realidad, tu relación con el Padre. Y si queremos verle algún día, debemos mantenernos puros. Amén. Nuestra identidad de hijos de Dios se reafirma cuando le recibimos como nuestro Padre y Él nos limpia de pecado. Amén. No permitamos que el pecado nos confunda, hermanos. No permitamos que el pecado nos aleje de su presencia. Cuando Adán y Eva pecan, sus ojos se abren al pecado, ¿cierto o no? Y la relación que tenían con el Padre cambia, incluso se avergüenzan del Padre. Dios los quiere visitar y ellos se avergüenzan del Padre porque ya vivían en pecado, y eso es lo que produce el pecado. Nos hace perder esta intimidad con nuestro Padre, esta identidad con el Padre. Se distorsiona esto cuando hay pecado en la vida. Y yo creo que por eso mucha gente ya no vuelve a la casa del Padre, porque se ven envueltos en sus pecados y creen que ya no son dignos de regresar. ¿Sabes? Pero Él siempre está como este Padre, esperando a que llegues, con los brazos abiertos. Y me encanta esta historia, porque cuando tú abrazas a alguien del cuello y esta persona quiere hablar contigo, sabes, ni siquiera se entiende lo que te quiere decir. Yo creo que el padre lo abrazó de tal manera que el hijo ahí está intentando decir su discurso medio chafa, queriéndose volver de un hijo de identidad que tiene a un jornalero. Pero el Padre siempre está abierto de brazos para ti y para mí. ¿Alguien puede decir amén esto? ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Él está esperando que regreses. Él está esperando que regreses. Y creo que esta es la parte donde nos debe mover.
No te veas envuelto y cómodo en un pecado. Vuelve en sí. Que alguien te está esperando. Que alguien quiere cambiar tus vestiduras. Que alguien va a perdonar tus pecados. Sabes, una personalidad de Cristo es que nunca veo reclamando en el evangelio a Jesús con Pedro. Nunca veo eso. A pesar de que Pedro lo traicionó, creo que cuando se encuentran, Jesús nunca le dice qué mala onda. 3 veces me negaste. ¿O sí? Así es nuestro Dios. Amén. Punto número 3. El Padre siempre está dispuesto a redimirnos del pecado. Amén. Ve el versículo 20 como acaba esta gran historia. Y levantándose, lo que decíamos, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre a sus siervos le dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, poned el anillo en su mano, calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Por eso el Padre siempre se regocija cada viernes que estás aquí doblando rodillas, como lo hicimos cada domingo que estás aquí. Cada vez que te levantas, vuelves en sí y dices: iré a la iglesia porque he vuelto en sí, y los pecados que tal vez tengo de la semana, aquí me encontraré con mi Padre. Y sé que no es un Padre juez que me está señalando, es un Padre que siempre está con brazos abiertos para mí. ¿Puedes dar un aplauso al Señor? Gloria al Padre. Este es el amor de Dios, esta es la misericordia de Dios. Y algo que jamás podremos entender, hermanos, es la gracia de Dios para con nosotros. Sabes, aunque yo pase a alguien aquí y le diga: defíneme gracia. ¿Qué es la gracia? No puedo definir la gracia. No puedo definir el amor, la misericordia, la paciencia que tiene Dios para nosotros, que nos haya dado a su único Hijo, el Padre. Él cambia nuestras sucias vestiduras por mejores vestiduras, nos reafirma como sus hijos, perdona nuestras iniquidades y nos saca de la muerte del pecado y nos da vida. Esto es gracia. Esto es la gracia de Dios. Sabes, el ministerio de Jesús en esta tierra fue venir a rescatar a este mundo de la muerte del pecado. Todos estábamos condenados, pero el ministerio de Jesús fue venir a este mundo y rescatarnos de este pecado que nos tenía condenados. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él me rescató. ¿Él te rescató, hermano? Dile al que tienes a tu lado: Él me ha rescatado. Puedes dar un aplauso al Señor. Él nos ha rescatado de una eternidad en las tinieblas. Yo he sido rescatado por Él. Y quiero leerte algo del Evangelio de Lucas. Es una historia que poco se habla de ella, pero a mí siempre me asombra. De hecho, apenas hablábamos en la familia acerca de esto. Y está en Lucas 23 del 39 al 43. No sé si hay piano por ahí que nos pueda apoyar. Lucas 23 del 39 al 43. Sabes, esta historia es cuando Jesús ya está en la cruz y se encuentra con los ladrones al lado de él. Ya son los últimos minutos de vida de Jesucristo como hombre, como ser humano en esa cruz. Y me asombra cómo hasta en el último minuto sigue siendo el que rescata, el que tiene misericordia, el que se olvida de los pecados y todavía tiene misericordia de aquel que tiene esa necesidad. Versículo 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, se burlaba de él, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Se estaba burlando. Y responde el otro ladrón y le reprende diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. La cruz era el castigo más violento, despiadado que se conocía en el mundo romano. Los peores iban ahí: rateros, asesinos, los que traicionaban al imperio, que sus músculos se desgarraran, se asfixiaran, que la sangre se desangraran ahí en esa cruz. Iba lo peor. Y si estas personas estaban ahí, y uno de ellos era, porque no creo que hayan robado un solo pan, yo creo que hicieron muchas cosas terribles. Y estos rateros estaban pagando en vida las consecuencias de su pecado. Pero lo peor de todo es que pagarían por una eternidad si no se arrepentían de su pecado. Y uno de ellos responde así: si tú eres el Cristo, sálvate, y a nosotros también. Este ratero no volvió en sí, ¿verdad? Estaba necio. Y el versículo 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Este ladrón, en cambio, estaba reconociendo que había hecho un mal y reconocía que Cristo no tenía mal ni pecado. En sus últimos minutos de vida, colgado en esa cruz, reconoce a quien tiene al lado. Y le dijo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Cuando vengas en tu reino, le vuelva a dar este lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesús. Y ese Señor Jesús ni lo piensa. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos quisieran que el Señor nos dijera esto esta noche? El mundo ya había condenado a este hombre, pero Cristo no. Esta es la misericordia de Dios. Tú puedes decir: oye, Iván, pero este hombre no se vale. Igual fue un ratero, violador, y hizo mucho mal. Esta es la gracia de la que te hablaba. Cuando tú reconoces quién es tu Dios, para qué vino, le aceptas como tu Padre, Él tiene misericordia de ti. Wow. Todos diríamos: oye, Iván, tampoco se vale lo del hijo pródigo. Aquí en México le hubiéramos puesto unas buenas chancladas. Sacábamos el cinturón: a ver, chamaco, ¿por qué te gastaste toda la herencia? ¿O no? Esta es la gracia que no puedo entender de Jesús. Es una gracia inmensa. Últimos momentos del ratero, y Dios, Cristo, tuvo misericordia de él. Y yo por eso creo, para ir culminando, que en esta vida hay dos tipos de personas: los que deciden arrepentirse de sus pecados e ir al paraíso, y los que no aceptan y deciden irse a una eternidad sin Cristo. ¿De cuál quieres ser tú? ¿De cuál quieres ser tú? Porque ahí había dos ladrones y uno dijo: me burlo de él y no le reconozco, y el otro dijo: yo le reconozco y yo acepto que este hombre, creo que este hombre no tiene pecado. Y en ese momento vuelve en sí, y Jesús le da una gran palabra, una gran promesa. Hay que volver en sí. Efesios dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Creo que nos escuchó. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. De esto es de lo que estamos hablando, de la gracia que tiene Jesucristo para nosotros. No te acomodes en el pecado, hermano. Si es muy criticado tal vez que este joven fue y se gastó el dinero, su herencia, pero le aplaudo que volvió en sí. Le aplaudo que se levantó de los cerdos y dijo: como sea, voy a la casa del Padre.
Como sea, vente los domingos. Como sea, vente los viernes. Como sea, vente los lunes a la oración. Como sea, conéctate entre semana al grupo de conexión. Como sea, pero vuelve en sí. Reacciona. Sal del pecado. Huye del pecado. ¿Alguien puede decir amén a esto? Eso es lo que te quiero invitar esta noche. Vuelve en sí. Vuelve en sí. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y dice Romanos 8:17. Y sí, hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? También herederos. Wow. Soy un heredero. ¿Tú no? Y dice aquí, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Padre, hemos entendido que muchas veces podemos estacionarnos en algún pecado. Y si hoy estamos bajo un pecado favorito o un pecado recurrente, hoy vuelvo en sí. Me levanto y estoy aquí en la casa del Padre para ponerme a cuentas contigo. He entendido que mi condición no es de jornalero, sino de hijo de Dios. He entendido que si me arrepiento de mis pecados, cambias vestiduras, pones una identidad con un anillo, cambias mi calzado, Señor. Gracias, Padre. Sé que hay consecuencias en el pecado, pero en tiempo, Señor, tú me has rescatado. Por eso estoy aquí esta noche. Tú me rescataste a tiempo. Padre, deja esta palabra en nuestros corazones, hazla rema, y que no pasen días y días y que yo no me arrepienta en el pecado en el que esté, sino sea como David y inmediatamente reconozca el pecado en el que estoy. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la gloria solo tú, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor.